¿Nos oís todos bien? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Os saludo en nombre de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en República Checa. Yo soy la agregada de Educación. Mi nombre es Blanca Mella. Para los que me conocéis, un saludo muy grande y para los que no me conocéis, pues me presento. Me incorporé el mes de marzo pasado y poco a poco, bueno, me he ido familiarizando con todas las tareas que tenemos en la agregaduría, relacionadas lógicamente, como os podéis imaginar, con todo el mundo educativo, ¿no? Y sobre todo con la enseñanza del español en el sistema educativo checo. Bueno, es para mí una alegría enorme poder saludaros desde el Centro de Recursos de Español, que no sé si sabéis, a los que trabajáis con la graduaría sí, los que no sé si sabéis que es un centro que se halla en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Palacký de Olomouc. Es un centro físico, realmente es un centro que se ha convertido prácticamente en una mediateca que permite el sistema de préstamos de libros y recursos educativos, generalmente todos orientados a la enseñanza del español como lengua extranjera. Es un centro que está codirigido por la Agregaduría de Educación y el Departamento de Lenguas Romances que os comentaba. Lleva ya unos años funcionando y la verdad que estamos muy satisfechos con, bueno, un poco con el reclamo que tiene tanto por parte de los estudiantes que están cursando sus estudios en la universidad, como por parte también de toda la gente que como ahora puede conectarse a través de la formación que hemos retomado, este curso, y que pretendemos que gire un poco en torno a la enseñanza del español como lengua extranjera, pero también, ¿por qué no?, en torno a otra serie de materias y de temas que nos puedan interesar, siempre utilizando el español como leitmotiv, ¿no? Como lengua de fondo, como excusa para encontrarnos y aprender unos de otros. Os decía que estoy muy contenta de hacerlo desde el Centro de Recursos porque además hoy iniciamos este curso académico con un taller que yo creo que os puede resultar especialmente interesante. El nombre del taller es Desafíos gramaticales para estudiantes checos de L. Vimos la necesidad de hacer un taller de estas características porque en el programa el programa principal que nosotros impulsamos en la República Checa, el de las secciones bilingües, veíamos que había mucho profesorado que abordaba la enseñanza de español como lengua extranjera por primera vez, desde luego por primera vez en la República Checa. Así que nada mejor que saber de manos de una experta, como es Rosalía Calle Bocanegra, qué dificultades tienen que afrontar los estudiantes checos, especialmente los estudiantes que se encuentran en secundaria, pero también en primaria, es decir, no estamos hablando de aprendices adultos, sino de estudiantes que están en edad escolar, qué dificultades tienen que afrontar a la hora de aprender una lengua como el español. Permitidme unos minutos para que os presente a Rosalía, que la tenemos ahí. Hola, Rosalía. Rosalía es profesora asistente en el Departamento de Lenguas Romances de la Facultad de Letras de la Universidad Palacký de Olomouc y es la coordinadora del Centro de Recursos, del que os he hablado anteriormente, de la misma universidad. Hoy nos hablará sobre todos estos desafíos, ¿no?, a los que tienen que hacer frente los estudiantes de checos cuando tienen que aprender español como lengua extranjera. Entonces, os la voy a pasar ya sin más dilación para que podamos meternos en harina. Hola, muchísimas gracias por la presentación, Blanca, y muchísimas gracias por la oportunidad también. Voy a pedir a todo el mundo que desactive el audio porque escucho un ruido de fondo eh, antes de comenzar. Vamos a silenciar. Ujú, vale, entonces, mm, vale, ya. Perfecto, voy a compartir pantalla, entonces. Ujú. Ah, y sonido también. Compartir sonido. Mm,
Vale, ¿se ve? Perfecto. Vale, pues eso, muchísimas gracias por la presentación, Blanca, y muchísimas gracias en primer lugar a todos los que estáis aquí hoy. Como me pidieron, ¿no? Blanca me pidió que hiciera la charla para profesores que quizás no tengan tanta experiencia, entonces pido disculpas desde este momento si hay algo que resulta demasiado sencillo para todos. Y también quería, respecto a las preguntas, pediros que me interrumpáis en cualquier momento si tenéis cualquier pregunta. Y también, si, también habrá una sesión de preguntas al final de la charla, por lo tanto también podemos hablar sobre todo al final. ¿Queréis? Vale. Bueno, entonces me voy a presentar un poco. Yo estudié Filología Hispánica en la Universidad de Málaga, el máster de él en la Universidad de Granada y un doctorado con el tema de la lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Palatsky de Olomouc, pero sobre todo me considero una profesora de español como lengua extranjera. Bueno, he escuchado ya esta frase mucho de los estudiantes de español, de he escogido el español porque es una lengua fácil. Y luego cuando ya empiezan los estudiantes a estar en el español, digamos, empiezan a aprender cosas, eh, se dan cuenta de que no es tan fácil como pensar, ¿no? Sobre todo la morfología verbal, ¿no? Los tiempos verbales que tiene el español, que no tiene el checo, tanto como el español, claro, y no tanto en morfología nominal, ¿no? En el tema de pasos, etcétera, pero sí en la morfología verbal. Bueno, voy a presentar desafíos en tres planos. El primer plano va a ser el gramatical, el segundo el léxico y el tercero el fonético. Respecto a la gramática, ¿a qué me refiero con la gramática? Bueno, pues me refiero a las diferentes redes que unen las unidades léxicas o de forma sencilla las palabras en la lengua, ¿no? Estas son algunas de las dificultades que yo he podido identificar como profe de español como lengua extranjera, en concreto en mis estudiantes checos. Vamos a presentar solo algunas de ellas, pero por ejemplo, se trata de una categoría gramatical que los checos no tienen en su lengua materna, mientras que el modo subjuntivo poco lo tienen en su lengua materna, por lo tanto pueden resultar difíciles a la hora de aprender español, ¿no? Porque no se encuentran estos aspectos en su lengua materna. Luego tenemos el ser, ahí estar, también puedes poner dificultad, porque checo tenemos un solo verbo que engloba estos tres, que es el verbo bit. Los tiempos verbales pasados también puede suponer una gran dificultad porque hay muchos más en español y que en checo, luego vamos a hablar sobre esto. Y los verbos deísticos de movimiento, que son aquellos que están anclados a un tiempo o a un lugar específico, vamos a hablar sobre esto también más adelante, como ir, venir, llevar y traer, también pueden suponer una dificultad para los aprendientes checos de L porque en español tienen usos mucho más restringidos que en checo. Vamos a hablar sobre esto también más adelante. Bueno, por cuestión de tiempo, solo voy a centrar estos tres, pero si alguien está interesado en leer más sobre el tema, puede consultar el artículo de Cristina Rodríguez García en el que presenta los diferentes problemas específicos que tienen los estudiantes checos de él. Ella es una profesora de la Universidad Masaryk de Brno y en el artículo se presenta el posible origen de estos errores a través del contraste de diferentes puntos de ambas lenguas, ¿no? Entre diferentes puntos. También se puede consultar la tesis doctoral de Javier González Lozano, que presenta una serie de presentaciones gramaticales con tecnología, presentar los contrastes de verbo dístico, de venir, llevar y traer, ser y estar, contraste entre ser y estar, contraste entre indefinido e imperfecto y las preposiciones en español. En esta página web se encuentran esas presentaciones gramaticales, ¿no? Tenemos la suerte de contar con Javier González Lozano,
para que nos cuente las novedades de su tesis en una charla más adelante, dentro de las actividades que ofrece el Centro de Recursos. Bueno, lo que sí quería destacar de estas presentaciones, siempre en esas presentaciones, digamos que la gramática siempre va unida a un significado, ¿no? Es decir, eh, dicho de otra forma, para expresar esto en español se usa esta forma, ¿no? Es decir, para expresar este significado usamos esta forma, para expresar este otro significado usamos esta otra forma, ¿no? Esto es lo que diría uno de los principios fundamentales de lo que es la gramática cognitiva, ¿no? Expresar siempre las formas unidas a su significado. Vamos a ver más sobre esto más adelante, ¿no? Vamos a centrarnos entonces en los artículos. En primer lugar, me gusta presentarnos en qué nivel de la escuela se encuentra. Se encuentra de Cervantes. Se encuentra en el nivel A1, que es cuando se presenta el signo en forma del artículo definido, determinado e indefinido o indeterminado, que estamos aquí. Se presenta una serie de incompatibilidades, por ejemplo, eh, eh, la no, digamos, la restricción del uso de artículos determinados, ¿no? Que esto no es una de las incompatibilidades, ¿no? Se presenta el uso indefinido como usar para mencionar algo por primera vez, algo que no está identificado, ¿no? Y algunos otros usos que se presentan en el A2, el uso del indefinido con la forma masculina antes de sustantivos femeninos que empiezan por la A tónica, ahora, y algunos de los del definido que se encuentran en el nivel A2 es uso como segunda mención o algo que ya se puede identificar, ¿no? Y el uso greco del artículo definido. Bien, entonces, simplemente deciros que esos son algunos de los usos de esos dos niveles, pero que se encuentran a lo largo de todos los niveles, según el CEDES. ¿Por qué son un desafío para los checos? Porque, como ya hemos dicho, forman parte de una categoría gramatical que no existe en checo, porque pueden transferir de su segunda lengua, que seguramente sea el inglés, ¿no? Porque esa lengua sí que tiene artículos, pero tiene usos diferentes. Por ejemplo, en inglés usamos no usamos, más bien, no usamos los artículos para hablar sobre los días de la semana, ¿no? Por ejemplo, I'm going to the shop on Thursday, mientras que en español sí que usamos los artículos, ¿no? Voy a la tienda el jueves. O en inglés decimos I have a boyfriend y en español podemos decir tengo novio, ¿no? Sin el artículo, porque se refiere a un tipo o a una clase, es como el equivalente a decir como tengo de eso, ¿no? Eh, también un link en el que se ven los usos diferentes en inglés. Eh, y puedo dar el link a esta presentación, por lo tanto podéis entrar a este. Rosalía, perdón por interrumpir. Parece que tenemos algunos problemas con la conexión. Solo para preguntar si tienes tu dispositivo enchufado con cable o si lo tienes en Wi-Fi. Lo tengo enchufado con cable. Vale. Puede ser, yo he visto un comentario aquí por el chat, Ujú, que alguien tiene un problema. Yo ujú. también estaba experimentando lo mismo, pero perdón por interrumpir, pero quizás podría preguntar cómo lo tienen vosotros. Sí, Ujú. Rosalía, soy Blanca, he puesto yo el mensaje Sí. porque creo que depende un Ujú. poco de cómo te muevas. No sé si el micrófono tienes orientado hacia algún sitio u otro. Pues hay ratos que se escucha con mucha claridad y otras veces Ujú. se oye una cierta distorsión. Pero bueno, vamos a continuar a ver. No sé, no sé si la ¿Me gente escucháis ahora? en el chat parece que sí, que todo el mundo menciona un poco lo mismo. Ajá. Ah, quizás sea porque tenía algunas hojas cerca del ordenador, entonces sí, lo alejo un poco más.
A veces con claridad. Vale, ¿y ahora más o menos me estáis escuchando bien? Sí, yo por mi parte te escucho bien, no sé, los demás. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a seguir. Si hubiera algún problema, me interrumpís de nuevo, porfa. Vale, a ver, compartir pantalla y sonido, compartir. A ver, vale, entonces voy a continuar. Si me escucháis, es que no veo. A ver, antes, ahora. Vale, perfecto. Genial, pues entonces voy a seguir. Vale, lo siento por el sonido. Supongo que habrá sido por los papeles que tengo por aquí. Y muchas gracias por avisarme. Entonces, estabas diciendo que los artículos pueden suponer un desafío porque eh, forman una categoría gramatical que no existe en el checo y puede haber posibles transferencias de su L2, que suele ser el inglés, que también tiene artículos, pero diferentes usos. Y Cristina Rodríguez García, en su tesis doctoral, documenta algunos de los errores que los aprendientes checos realizan con el artículo. Por ejemplo, en el primer caso tenemos el uso del artículo determinado cuando no es necesario, no debería estar, ¿no? Mi profesora del español, en lugar de mi profesora de español. En el segundo ejemplo, tenemos la ausencia del determinado, cuando sí que debería estar, ¿no? Español es bastante fácil, en lugar de el español es bastante fácil. En el tercer ejemplo, tenemos el uso de un artículo indeterminado cuando no debería estar, ¿no? Debería ir sin artículo en este caso, ¿no? Trabajé 2 días como intérprete, eso sería lo correcto. En este caso de trabajo, la posición frontal en el ranking mundial, falta el indeterminado una, ¿no? En el caso de que haya más posiciones. En el caso de trabajé como camarera en el bar cerca de la playa, eh, seguramente el estudiante estaba hablando de un bar que el oyente no conoce, ¿no? Entonces debería usarse el artículo indeterminado en lugar del determinado, ¿no? Trabajé como camarera en un bar cerca de la playa. Y por último, encima del escritorio está un alféizar en lugar de el alféizar, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes tipos de errores que van desde la ausencia o la presencia cuando no son necesarios, también el intercambio entre uno y otro. Bueno, ¿por qué es importante prestarles atención en clase? Y aquí me gustaría leer una cita de Castañeda et al. En los niveles inferiores no suele haber una presentación explícita de la oposición de ambas formas del artículo determinado e indeterminado, más allá de la presentación del paradigma de los artículos, siendo objeto de una atención solo ocasional cuando el profesor señala errores frecuentes. Por ejemplo, soy un estudiante en lugar de soy estudiante, como respuesta a la pregunta ¿a qué te dedicas? Por ello, muchos de los errores persisten en niveles avanzados. De hecho, muchos de mis estudiantes que ya tienen un nivel intermedio avanzado de español, ¿no? Siguen cometiendo errores con el artículo en español. En mi opinión, yo creo que también influye o puede influir o puede cumplir un papel la falta de motivación de los aprendientes tras comprobar que pueden comunicarse bien usando de forma fluida, aunque no conozcan bien el funcionamiento de los artículos en español. Bueno, ¿cómo abordarlos en clase? Aquí me gustaría leer otra cita de Castañeda. Es fundamental, desde el punto de vista pedagógico, la presuposición de que los elementos de la gramática son portadores de significado, por muy abstracto o esquemático que éste sea, y no meras estructuras formales que se imponen arbitrariamente. La arbitrariedad resulta intrínsecamente antipedagógica. Es decir, si intentamos transmitir que usando esta forma transmitirá este significado y usando esta otra forma transmitirá este otro significado diferente, esto será mucho más motivador para nuestros estudiantes, además de pedagógico. Esta es la base de la gramática cognitiva, ¿no? Que es una teoría lingüística que afirma que todas las formas gramaticales, por muy abstractas que sean, tienen significado. Vamos a demostrar esto con algunos ejemplos, ¿no?
con algunos contrastes. Vamos a ver cómo el cambio de la forma puede cambiar el significado en relación a los puntos que he dicho anteriormente que pueden resultar, digamos, problemáticos para los estudiantes checos de L. Por ejemplo, vi a un perro en la calle y vi al perro en la calle, ¿no? Si usamos el artículo indeterminado, seguramente o presupongo que mi oyente no conoce al perro al que estoy haciendo referencia, ¿no? Sin embargo, si digo vi al perro en la calle, presupongo que mi oyente ya sabe sobre qué perro estoy hablando. Por ejemplo, si hemos hablado previamente de que hay un perro que está desaparecido, por ejemplo, y se está buscando, ¿no? Entonces ya es algo concreto o identificable, ¿no? Respecto al contraste del verbo ser y estar, sabemos que ser se usa para una característica atemporal normalmente y estar para una temporal, ¿no? ¿Es nervioso o está nervioso? Pero además, este contraste también puede cambiar el significado. Una persona es buena, podemos decir que, por ejemplo, es buena persona, ¿no? Es amable, etcétera. Pero también podemos decir que una persona está buena y ahí nos estamos refiriendo más a sus características físicas, ¿no? O atractivas, ¿no? También, que decimos que una persona es atractiva. Luego, si vemos el contraste entre el indefinido, el tiempo indefinido y el imperfecto, en este par de oraciones, ¿no? Cuando volví a casa me encontré a Ana. En el uso del indefinido, eh, digamos que decimos que la acción ya está terminada. Entonces me encontré a Ana cuando ya estaba en la casa. Sin embargo, con el ejemplo de cuando volví a casa me encontré a Ana, el imperfecto se usa para algo no terminado. Por lo tanto, seguramente me encontré a Ana por la calle volviendo a la casa. No, esa acción de volver no ha terminado, ¿no? Luego, respecto al el contraste entre indefinido y pluscuamperfecto, si decimos cuando llegamos el tren se fue, puede ser que primero llegamos y luego el tren se va, ¿no? El orden de las acciones. Eh, Sin embargo, si decimos cuando llegamos el tren ya se había ido y usamos el pluscuamperfecto, eh, primero llegamos, perdón, primero el tren se va y luego llegamos, ¿no? Entonces indica como anterioridad respecto a otra cosa en el pasado, ¿no? Bien. Sí, esto es todo, creo. No. Vamos a ver también sobre el contraste del indicativo y el subjuntivo, cómo puede cambiar el significado, ¿no? ¿Has visto a la persona que va descalza por la calle? ¿Has visto a una persona que vaya descalza por la calle? Aquí tenemos el uso del indicativo, el subjuntivo en oraciones de relativo, ¿no? El antecedente es la persona y si ese antecedente es alguien conocido, identificable, concreto, se usa el indicativo, ¿no? Entonces, ¿has visto a la persona que va descalza por la calle? Yo también la he visto, ¿no? Ya está identificado por mí. Sin embargo, si decimos, ¿has visto a una persona que vaya descalza por la calle? ¿Has visto a una persona que vaya descalza por la calle? Perdón. Ahí usamos el subjuntivo porque no es alguien concreto, no es alguien identificado. Todavía no, yo no he visto todavía ninguna persona que va descalza por la calle, ¿no? Y por último, respecto a los verbos deísticos de movimiento, iré y vendré. El año que viene iré de nuevo a España. Ahora mismo no estoy en España, entonces puedo decir esto. Sin embargo, si digo el año que viene vendré de nuevo a España, ahora estoy en España y en un año voy a volver a venir, ¿no? Entonces, digamos que cambia el significado también. Y esto vamos a tratarlo un poco más adelante. Bien, una propuesta para niveles bajos, pues sería, voy a presentar una propuesta, una pequeña secuencia de cómo podríamos tratar esto en clase de L, ¿no? Se puede optar por presentar el libre o de forma explícita y, en primer lugar, por supuesto, siempre las observarlas en su contexto en una muestra de lengua. Perdón, Sabía, interrumpo de nuevo porque he fijado de dónde viene la distorsión. Si Ujú, tú mueves el cursor por la pantalla, no te escuchamos bien. vale, Así, pues así entonces que, no lo muevo. exacto, perfecto. Entonces, vale, gracias. Vale, vale. Entonces, vale.
podríamos presentar explícitamente ese paradigma, ¿no? Tras observarlo en una muestra de lengua, ¿no? Se podría presentar también algunas otras reglas, como la concordancia con el sustantivo, las contracciones tras las preposiciones de y a, la regla del uso de los artículos masculinos cuando el sustantivo es femenino singular y empieza con atónica. Para ello podemos usar un manual que es el que os he enseñado antes, de la gramática básica del estudiante del español. Y yo aquí además haría énfasis con los estudiantes checos de que el uso de uno u otro cambia el significado en la oración y que además es un reto porque no tienen esta categoría gramatical en su lengua materna y porque también pueden transferir desde otra lengua que conozcan bien, como el inglés, ¿no? Que tiene usos diferentes. ¿Vale? Entonces, tras presentar el paradigma, se puede presentar uno de los usos, que es, por ejemplo, el más prototípico, que es que el artículo definido o más frecuente, digamos, sí, más prototípico, que es que el artículo definido es identificable por el oyente, ya sea porque no hay más objetos del mismo tipo o porque se ha hablado antes de ese objeto, y el artículo indefinido, perdón, no es identificable por el oyente, ya sea porque hay más objetos del mismo tipo o porque hablamos por primera vez de ese objeto, ¿no? Y eso lo podemos observar en este ejemplo que he puesto en la diapositiva. Me he comprado una mesa y una silla. ¿De qué color? La mesa blanca y la silla negra. Entonces, cuando ya está identificado, cuando ya se menciona por segunda vez, se usa el artículo determinado y no el indeterminado. ¿Vale? Y en tercer lugar, se puede practicar ese uso en concreto con actividades de input estructurado. Y ahora voy a presentar qué es una actividad de input estructurado, ¿no? ¿Qué es ese tipo de actividad? Bueno, pues son aquellas que sirven para que el aprendiente conecte una forma con un significado. Para que el aprendiente también se dé cuenta de que usando una forma se transmite un significado y usando otra se transmite otro significado diferente. Y esto es lo que también puede favorecer el procesamiento de esas formas, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues se manipula la información lingüística o el input que recibe el aprendiente para que deban de entender esa forma, porque eso es lo único que va a cambiar, ¿no? Para poder resolver la actividad, ¿no? Bien, entonces solo se cambia lo que es la forma meta, ¿no? Lo que es la forma que queremos que se aprenda. Por ejemplo, tenemos aquí en el cuadrito naranja, une cada interpretación o une cada oración con su interpretación correcta. Vi a un perro en la calle, vi al perro en la calle, ¿no? Y tendrían que unirlo con, en el primer caso, y no sé si tendría dueño o no, ¿no? Y vi al perro en la calle a ese que estaban buscando, ¿te acuerdas? Entonces, de esa forma al principio no se produce nada, sino simplemente con este tipo de actividades se demuestra que el aprendiente entiende el contraste y entiende el cambio de significado que se produce al usar una forma u otra. Tenemos otro ejemplo de una actividad de input estructurado tomada del manual de la enseñanza avanzada, que os he puesto antes la fotografía. Y también se trabaja ese contraste entre determinados e indeterminados, ¿no? He dejado los papeles aquí, he dejado unos papeles aquí, por ejemplo, ¿no? María no sabe qué papeles son o sabe qué papeles son, etcétera, ¿no? Tienen que unir. Bien, solo después de trabajar con el input se puede llegar a producir, ¿no? O se puede pasar al trabajo con el output. Esa sería la secuencia, ¿no? O la producción de esas formas meta. Bien, ahora, no, pensaba que había puesto las fotografías, pero no las he puesto. A estos dos manuales me refiero cuando me he estado refiriendo todo este tiempo, ¿no? A la gramática básica del estudiante de español y la enseñanza de gramática avanzada de español como lengua extranjera. Ambos siguen un enfoque cognitivo, ¿no? En el que se intenta siempre presentar la forma con el significado que transmiten, ¿no? Y creo que son bastante útiles, a mí me sirven bastante. Vamos a pasar a los tiempos verbales del pasado. ¿En qué nivel del plan curricular se encuentra? Bueno, pues el indefinido empieza a aparecer en el nivel A2, se representaría con la forma soñé, ¿no?
El imperfecto también, con la forma soñaba, ¿no? Quiero decir que un tiempo verbal imperfecto es soñaba, ¿no? El pretérito compuesto, prefecto compuesto también en este mismo nivel, y el pluscuamperfecto se empieza a presentar en el nivel B1. Bueno, no voy a mover el cursor porque si no, no se escucha y va a moverlo, perdón. Se empieza a ver algunos de sus usos más prototípicos de los pasados en los niveles más bajos, como el nivel A2, pero más tarde se van añadiendo usos más periféricos. Y vamos a ver un ejemplo de esto con el imperfecto, ¿vale? El imperfecto en el plan curricular, en un nivel A2, empieza a aparecer el uso más prototípico, más frecuente, que sería una descripción en el pasado, como tenía una mochila rosa, una acción habitual o repetida en el pasado, como iba a natación 2 veces por semana. Luego, un uso que se presenta en el B1 es el imperfecto de cortesía, como quería hablar con usted. En el B2, el uso onírico del imperfecto, es decir, cuando se habla de sueños, soñé que estaba en Italia y me encontraba con él. En el nivel C1 se empieza a hablar sobre el imperfecto de distanciamiento del estilo indirecto. Ana me ha dicho que eras imbécil. En lugar de eres imbécil se usa el imperfecto y esto puede ser una forma de distanciarse de lo que le ha dicho Ana, ¿no? Y por último, en el C2, nivel C2 se ve el intercambio del imperfecto por el condicional en situaciones informales. Si pudiera, me iba a España. En lugar de si pudiera, me iría a España. Vale. Entonces, ¿por qué son un desafío los tiempos verbales del pasado, ¿no? Porque en checo se expresa el aspecto, es decir, también si una acción está terminada o no, a través de verbos diferentes o a través de prefijos. Por ejemplo, psat, napsat. Si decimos en checo minuli vikend sem napsala članek, digamos que dices que el fin de semana pasado has escrito un artículo desde el principio hasta el final, ¿no? Esa acción, digamos, de escribir tuvo un comienzo y un final en el fin de semana, ¿no? Pero si decimos minuli vikend sem psala članek, no sabemos si terminó de escribir el artículo o no, o terminé de escribir el artículo o no, lo que sí se sabe es que he estado escribiendo durante el fin de semana. Entonces, con el prefijo nas se indicaría, si no me equivoco, el aspecto perfectivo o terminativo, y sin el prefijo, el imperfecto o terminativo. Y luego también tenemos diferentes pares de verbos, como yet y yes did. Yet que indica que algo pasó una vez y yes did de forma repetida. En español, lo que pasa es que se expresa el aspecto a través de los tiempos verbales, ¿no? Pues, por ejemplo, con la forma del indefinido, pluscuamperfecto y pretérito perfecto compuesto, como he escrito y había escrito, se expresa algo terminado, mientras que con escribía se expresa algo que no ha terminado, ¿no? Un ejemplo que quería comentaros de error de un aprendiente checo de L documentado en la tesis de Cristina Rodríguez García es el año pasado viví en Mallorca, mi piso estuvo cerca del mar, en lugar de estaba cerca del mar. Vale. Ahora sí, os voy a presentar rápidamente un ejemplo de una actividad de producción para trabajar, en concreto el contraste entre indefinido e imperfecto. Esta actividad no es una secuencia, simplemente una actividad suelta que tiene un objetivo extralingüístico, es decir, este tipo, la gramática no es como un fin, sino es una herramienta para conseguir algo que está fuera de la lengua, que no tiene nada que ver con la lengua. Por supuesto que este tipo de actividad ya se haría cuando los estudiantes hayan visto ambos tiempos verbales, tengan interiorizadas las diferencias entre ambos, lo hayan practicado lo suficiente y además deberían de tener ya un nivel intermedio de español. A mí me la presentaron en el máster de L de la Universidad de Granada y he podido comprobar que funciona bastante bien. Bueno, en primer lugar se le presenta esas instrucciones que veis en la pantalla a los estudiantes, ¿no? Imagina que te encuentras en la calle con una amiga tras mucho tiempo sin veros, te das cuenta de que, o te cuenta, perdón, que tuvo una pareja durante muchos años, pero ya no están juntos, tú no sabías nada y quieres preguntarle cosas sobre su ex y la relación.
piensa qué preguntas podrías decirle, ¿no? Tras ello se puede dar alguna pregunta de ejemplo y luego se divide a los estudiantes en parejas para que piensen en posibles preguntas. Tras un ratito puede haber una puesta en común y el profesor va escribiendo todas las preguntas que se le ocurren a los estudiantes en la pizarra, ¿no? Como cómo se llamaba, cuántos años tenía, cuánto tiempo estuvisteis juntos, por qué se terminó la relación, ¿no? El profesor, además, cuantas más preguntas, mejor, ¿no? Y el profesor, además, va corrigiendo los errores en los tiempos verbales del pasado sobre la marcha, ¿no? Cuando los estudiantes van, digamos, produciendo las preguntas, ¿no? Pues si, por ejemplo, dicen, ¿por qué se terminaba la relación? Pues se escribe directamente en la pizarra por qué se terminó la relación, ¿no? ¿O cuántos años tuvo? Pues entonces el profesor escribe cuántos años tenía en la pizarra. Tras reunir una serie de preguntas, se le reparte a cada estudiante una foto diferente de una persona y se les pide que imaginen que son ellos los que se encuentran con su antiguo amigo por la calle y que su compañero le pregunta todas esas preguntas de la pizarra sobre su expareja, que es el personaje de la foto que tienen en sus manos. Después los roles se cambian, es decir, el que respondía sobre su expareja es ahora el que le pregunta a su compañero. El profesor va pasando por las mesas y corrigiendo los errores de uso del pasado, de los tiempos pasados. Y al final el estudiante le enseña la foto de su expareja a su compañero, ¿no? Después se podría continuar en gran grupo, ¿no? Cada persona puede contar un poco acerca de la relación pasada o acerca de la ex relación de su compañero y así terminaría la actividad, ¿no? A mí me ha funcionado siempre bastante bien porque da lugar a mucha risa y al mismo tiempo se está usando el pasado con un objetivo extralingüístico, por lo tanto no se están dando cuenta de que realmente están practicando el pasado, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los verbos deísticos de movimiento para terminar con esta parte gramatical. Eh, los verbos deísticos y venir. Es una expresión deística. La expresión deística es aquella que está anclada de alguna forma, por ejemplo, a la posición del hablante, ¿no? En español usamos el verbo venir solo si son movimientos hacia el hablante, ¿no? Y el verbo ir si son movimientos que se alejan del hablante. No solo los movimientos, digamos, perdón, las expresiones son deísticas, sino también puede haber gestos deísticos como este que podéis observar aquí en el vídeo. Bueno, ¿por qué eso es un desafío? Porque las diferentes lenguas tienen usos diferentes del verbo venir, ¿vale? Por ejemplo, en el español, según Lewandowski 2014, el movimiento hacia el hablante usa el verbo venir siempre, en una lengua muy restrictiva en ese sentido, ¿no? Ven aquí, pero no se puede decir estoy viniendo a tu oficina. Si es un movimiento hacia el oyente, no podemos usar el verbo venir, sino el verbo ir, es el que sería adecuado, ¿no? Estoy yendo a tu oficina. Y esto contrasta con otras lenguas como el catalán y el inglés, en los que sí que se puede usar el verbo venir también para movimientos hacia el oyente, hacia el hablante, como el ejemplo de come here, pero también hacia el oyente, I'm coming to your office. Y checo y polaco también puede usar el verbo venir hacia el hablante, hacia el oyente y también hacia cualquier otro objetivo, ¿no? Entonces funciona, no es para nada tan restrictivo como el español, ¿no? Podemos decir voy a tu oficina o vengo a tu oficina, pero si lo decimos con el prefijo sido, que sería el supuesto equivalente de venir, nos estamos refiriendo a una acción del futuro. O sea que el aspecto también cumple aquí un papel. Vale. ¿Cuál es el problema Entonces, el problema es que en usos que no son equivalentes, esos verbos deísticos en las diferentes lenguas, y además Fernández Couceiro demuestra la gran dificultad que suponen los verbos deísticos de movimiento para los aprendientes checos de español como lengua extranjera. Dificultad que achaca a las interferencias de su lengua materna por el diferente funcionamiento de estos verbos
a los profesores que desconocen esa dificultad y a los manuales de español para checos que muestran los verbos yit y yet como equivalentes de ir y przyjít y przyjet como equivalentes de venir. Y aquí tenemos un ejemplo de un manual que se usa que es un manual de español para checos, ¿no? Y tengo entendido que se usa bastante en los institutos y podemos ver, pues, en el cuadrito amarillo de la primera imagen que presenta el verbo ir como equivalente de ir y yet, y luego en la imagen de la derecha, al final del todo, vemos en la lista que presenta el verbo venir como equivalente a przyjít, przyjet y yit, pero no se dice nada más de estos verbos teniendo en cuenta la frecuencia con la que se presentan en el input, digamos, en la información lingüística, en el español, son formas muy frecuentes. Entonces no se les presta la atención que se les debería de prestar, ¿no? Y tampoco se comenta nada de los usos diferentes. No es hasta el nivel A2, hasta en este mismo manual, no es hasta el nivel A2, hasta cuando se presenta, digamos, el momento en el que se presentan estas diferencias de forma explícita, ¿no? Y se presentan de esta manera que podéis ver en la pantalla. A pesar de ser esos verbos tan fáciles, no, perdón, básicos y frecuentes, ¿no? Bueno, una forma alternativa de explicar esto sería la que se encuentra en la gramática básica del estudiante del español, que mediante dibujos demuestra las diferentes perspectivas posibles y cómo cambia la elección del verbo dependiendo de qué perspectiva estamos tomando, ¿no? Dependiendo de si el movimiento es hacia el hablante, hacia el oyente o hacia otro objetivo, ¿no? Pues vemos aquí que los verbos ir y llevar sirven para indicar un movimiento hacia ahí o allí, es decir, hacia un espacio distinto al que está la persona en la que se habla. Y se pone el ejemplo de esta imagen, ¿no? Bueno, mamá, voy a la casa de la abuela a llevarle la tarta, ¿no? Allí. Y los verbos venir y traer sirve para indicar un movimiento hacia aquí, hacia el espacio donde está la persona que habla, ¿no? Que pronto vienes hoy, Caperucita. ¿Qué me has traído? ¿No? Aquí, hacia donde yo estoy. Bueno, es simplemente una propuesta que me parece un poco más amable, digamos, a la hora de presentar esos contrastes. Y como propuesta para un primer acercamiento, tras esa explicación gramatical, tengo un ejemplo de un ítem, de una actividad de input estructurado, en la que el estudiante ha de elegir la continuación adecuada, demostrando así que entiende la diferencia entre el uso de una forma u otra. Más ejemplos de actividades del input estructurado que tratan estos contrastes se encuentran en mi tesis doctoral. Vienes a la fiesta, va a ser súper divertido, anímate, vas a la fiesta, yo no creo, me encuentro un poco más. Pues solo varía el verbo deístico, ¿no? Y se ha de, digamos, demostrar que se entiende, ¿no? Mediante la unión de la continuación más correcta. Sí, no tener propuestas concretas por la falta de tiempo, pero sí voy a intentar responder a la pregunta de cómo o cómo no enseñar el léxico, ¿no? Aquí tenemos la típica lista de palabras relacionadas con el sistema educativo y laboral. ¿Qué pasa con el problema de la lista de palabras? Perdón, el problema de las listas de palabras es que no aportan ningún contexto, ¿no? Es difícil memorizarlas y además no aportan ningún tipo de práctica. Aquí tenemos un ejemplo, sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de un manual en el que el léxico forma una red, está contextualizado, se usa con un fin, está sacado de este manual, del manual CDC1, y este sí es un buen ejemplo de cómo enseñar el léxico en clase de lengua extranjera, según mi opinión. Fijaos que también el ejercicio C8 sirve para trabajar las diferentes colocaciones que puede tener los verbos con los diferentes sustantivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo podéis ver más en la presentación, que voy a poner el link en el chat, por si alguien quiere descargársela. Bueno, voy a leer estas dos citas de Marta Higueras, que se refieren a la enseñanza del léxico, ¿no?
Las palabras se almacenan en nuestra mente no como diccionarios, sino formando redes con relaciones de diferentes tipos, de distintos tipos. Los profesores deberíamos presentar y practicar las palabras y las unidades léxicas mediante técnicas y contextos que permitan relacionar unas con otras, tal y como aparece demostrado que se almacenan en el lexicón mental, ¿no? En la mente, para de esta manera mejorar y agilizar su aprendizaje. Por tanto, presentar las palabras en listas descontextualizadas y ordenadas alfabéticamente con el objetivo de la memorización no sigue los principios de la estructuración del léxico en la mente, que, sin embargo, lo que hace es almacenar las unidades léxicas relacionándolas unas con otras. ¿Vale? Vamos a pasar al plano fonético del que voy a hablar un poquito más. Aquí tenéis una serie de fotografías que se tomaron en el calle de Granada. Las palabras que veis contienen sonidos que pueden ser problemáticos para el aprendizaje. Bueno, aquí he de agradecer profundamente al profesor Jonasz Podlipski de la Universidad Palaski de Olomouc, que aparte de ser mi pareja, también es profesor y especialista en pronunciación o en fonética de los aprendientes checos de inglés como lengua extranjera. Además habla español, por lo tanto se encuentra aquí, o sea que si tenéis alguna duda también le podéis preguntar a él sobre la parte de la pronunciación. Bueno, creo que no se me olvida nada. Es importante entender a la hora de enseñar pronunciación. Ese es uno de los primeros retos que se enfrenta el estudiante, es entender que las letras y los sonidos del discurso no son lo mismo. Cada letra tiene un sonido diferente en cada lengua, e incluso en la misma lengua tiene sonidos diferentes. En esta tabla podemos ver una serie de letras con sus sonidos correspondientes en español, checo y inglés. ¿Por qué está en inglés? Porque los checos suelen aprender primero inglés antes del español, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la primera fila, vemos que la primera letra se corresponde con el sonido G en español. Algo ha pasado ahí. Sí, perdonad. Y con el sonido Y en checo. Y, si lo pronuncio bien. La cosa se va poniendo más difícil cuando ya vamos bajando las diferentes filas de la tabla y cuando nos fijamos de que hay más sonidos por letra en los tres idiomas, ¿no? Bueno, entonces, como las letras no tienen un valor fijo, se usa este alfabeto de aquí para los libros cuando se habla de pronunciación, que es el alfabeto fonético internacional. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar entonces de los sonidos oclusivos sonoros en español, que son B, D y G. Estas letras se realizan como sonidos oclusivos. Oclusivo significa que se cierra la boca o se cierra algún lugar de la boca, ¿no? Al principio de palabra y al lado de una consonante, ¿no? Como en disponible, ¿no? Y bajas. Sin embargo, estas mismas letras se realizan como sonido fricativo o incluso aproximante entre vocales, o al final de palabras, o incluso en la frontera de palabras, ¿no? Es decir, no se dice abogados, sino abogados. No se dice rebajas, sino rebajas. No se cierra la boca del todo, ¿no? No se dice ciudad, sino ciudad, ¿vale? Respecto a las vocales, no hay tantas diferencias, pero vamos a ver algunas diferencias, ¿no? La mayor entre el español y el checo, la mayor diferencia es la E, que es más cerrada en español que en checo, que es algo más como, ¿vale? Incluso tengo la experiencia de que a la hora de hablar checo, que no sé muchísimo, pero se detecta rápidamente que no soy checa cuando produzco el sonido de vacilación tipo, ya saben que no soy checa, ¿no? Porque la checa es más, perdón, la E es más cerrada en español que en checo. Y también la I española que aparece en la palabra misa es más similar que la I larga checa, es más similar a la I larga checa, como misa, ¿no? Son cerradas, y no es similar a la I corta checa, que para mí suena más como una E, la verdad,
Mester o algo así, Mester, si no me equivoco. El español además no tiene vocales cortas y largas, pero sí que como el checo, ¿no? Que sí que tiene, pero en español sí que se prolongan un poco las vocales de la sílaba acentuada, ¿no? Mañana, bueno, esto lo estoy exagerando, mañana, ladrón y pájaro. Bueno, es lo correcto. Entonces, la pronunciación checa en español no sabría imitarosla, lo siento, pero la española sería disponible bebé, ¿no? Disponible bebé, sin realización oclusiva, sino más bien aproximante y también las vocales diferentes. Bien, la acentuación. En checo, el acento siempre cae en la primera sílaba de la palabra, con algunas excepciones, mientras que en español es movible, ¿no? El acento puede cambiar, puede caer en sílabas diferentes, ¿no? Como mañana, que sería una palabra llana, cae en la penúltima, ladrón, una palabra aguda, cae en la última, y pájaro, una palabra drújula, cae el acento en la antepenúltima. Puedes distinguir palabras, ¿no? Bebe y bebé. Otro ejemplo de esto es continuo, continúo y continuó, ¿vale? Puedes distinguir significado y no siempre se marca la tilde. Entonces, ¿cuál sería la sílaba acentuada en estas dos palabras? Sería edificio y disponible, ¿vale? Serían palabras llanas y el acento se encuentra en la penúltima. De hecho, en español se suele acentuar siempre la penúltima sílaba, ¿no? Un 80% de las palabras en español son llanas, ¿no? Algunos de vuestros estudiantes podrían estar confundidos y pensar, ¿por qué no edificio? ¿No es la sílaba ci la penúltima? ¿No? Aquí hay que explicar entonces cómo funciona la división entre sílabas en el español, ya que además el checo tiene mucho menos diptongos que el español. Entonces, ¿por qué no edificio, ¿no? Vamos a intentar rápidamente, ¿no? Dividir estas palabras, ¿no? de esas imágenes de las calles de Granada en sílabas. Anunciadora tendría 5 sílabas, ¿no? Anunciadora. Un checo quizás podría pensar que tiene 6 sílabas, ¿no? Anunciadora, pero no, tienes 5. ¿No? Y vamos a ver también el de precio, por ejemplo, ¿no? Un checo podría, digamos, pensar que precio tiene 3 sílabas, pero no. Precio se divide con precio, ¿no? Y lo mismo ciudad, ciudad, 2 sílabas. Aquí tenemos una demostración de una división también en sílabas en un anuncio en una calle de Granada, ¿no? Fundación, son 3 sílabas, no 4. Esta imagen lo demuestra bastante bien, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de divisiones de palabras en sílabas, ¿no? Algunas divisiones parece que pueden ser más fáciles para los checos, como bien, ¿no? Que más bien no es una división porque es solo una sílaba, ¿no? Quizás porque su lengua tiene una combinación de sonidos parecidos como obiet, ¿no? Yet, bien. Y otros pueden resultar más sorprendentes o más difíciles como fundación o bueno, quizás porque no tienen estos sonidos en su lengua materna. Luego, otra cosa importante también es la sinalefa. Cuando una palabra empieza con una vocal, el checo casi siempre inserta una oclusiva glotal. Por ejemplo, na okña, ¿no? O la V en Bohemia, na vokña, ¿no? Si lo pronuncio bien. Pero el español las conecta, no las separa. Decimos he abierto el agua o esta amiga u otra, ¿no? Se une. Por lo tanto, esta es otra de las diferencias también. Y por último, para terminar, respecto a la entonación, comparado con el español, el checo tiene una melodía mucho más monótona.
Vamos a ver este ejemplo. Že jejich většina zůstává i nadále pohodlná z celkových 81 křesel. Y vale, la melodía del español es mucho más variable, se marcan más las sílabas destacadas. Un ejemplo de ello. ¿Cómo entenderán el amor, la fidelidad y la identidad de género siendo de épocas tan distintas? Vale, para terminar, me gustaría comentar que hay muchos otros desafíos en el plano cultural, pragmático, ortográfico, etcétera, pero que de alguna forma no nos da tiempo a verlo todo y también por eso he tenido que escoger algunos contrastes gramaticales en concreto y tal, ¿no? También de la pronunciación no he podido hablar de todo, pero bueno, podría dar para muchas otras charlas más. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenemos la bibliografía que he usado y si hay alguna pregunta estaré feliz de poder responderla. Gracias. Muchas gracias.